En primer lugar, digo que es un debate monstruoso porque no ha dejado de ser sorprendente el tipo de calificativos que hemos oído durante la tarde, incluso insultos, y después no deja de ser también, por lo menos ilustrativo, que la representante de Esquerra Republicana de Cataluña considere inmovilista a Iniciativa per Catalunya. Pero bueno, pasada esa página, señalemos que evidentemente que es un debate tardío. Es un debate tardío porque nos lo podríamos haber ahorrado si al principio de la legislatura se hubiera aprobado el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es cierto que este impuesto goza de una amplia tradición y, como tal, ha sido defendido por sesudos autores y sesudos políticos. Ahora bien, también es cierto que es necesario su reforma y este diputado que les habla a lo largo de toda la legislatura ya se manifestó en su día no partidario de la abolición, pero sí de su evolución, es decir, de su reforma. ¿Por qué estamos hoy aquí? No estamos por voluntad del Gobierno, sino viene, por decirlo de una manera, ahorcado, a la fuerza ahorca. Eso ha ocurrido fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por un modelo en el que las comunidades autónomas, gozando de la amplia autonomía tributaria que tienen, han hecho uso de ella y algunas han decidido la supresión en la práctica, que no formalmente. Evidentemente que no se puede suprimir el impuesto en una comunidad autónoma porque, ya lo he dicho en otra ocasión, eso sería inconstitucional. Es un tributo estatal y, en consecuencia, no se puede suprimir. Insisto, se ha producido una reducción significativa en muchas comunidades autónomas, en otras no tanto, y eso ha conllevado que haya una guerra entre las distintas comunidades autónomas. Lo típico y lo que se ha definido, como siempre, como la competencia fiscal a la baja. Es un debate ya hecho. Empezó en Canadá y en Australia y sabemos que en algún estado de Canadá y en algún estado de Australia tomaron la iniciativa y luego el resto de las comunidades le siguieron y al final el impuesto se suprimió. En este caso no es así. El hecho de que en unas comunidades se pague más y en otras se pague menos ha alterado el ánimo de los contribuyentes catalanes y tiene su razón de ser. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar más que otros? Y se sienten discriminados. Y esa es la razón por la que hoy aquí se está debatiendo la reforma del impuesto sobre sucesiones. Probablemente, si eso no fuera así, ni el señor Homs en su día, ni los herederos del señor Homs, ni a su vez los dirigentes actuales en estos momentos, pues procederían a la reforma del impuesto sobre sucesiones. Es decir, ha sido la presión de otras comunidades y la presión de los ciudadanos la que hace que hoy aquí se esté reformando el impuesto sobre sucesiones. La solución era fácil y alguna vez la planteé aquí y el señor Teixidó ha apuntado a ella. Armonicemos fiscalmente este impuesto. Armonicemos fiscalmente este impuesto. Si se reforma la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas y se establece clarísimamente una igualdad, un principio básico de igualdad, acabaremos con uno de los primeros y principal de los problemas, que es la distinta tributación en las comunidades autónomas. Pasada esa página, puesto que realmente en estos momentos ya no es posible, valoremos lo que hoy nos trae el Gobierno. Y lo que nos trae el Gobierno, sin duda, es mejor que lo que había. Sin duda. Aquí hoy se ha hablado mucho de ricos y pobres. No sé si era un debate propio de Robin Hood o de aquella película de Ricas y Famosas. Pero en todo caso, lo que es evidente es que en estos momentos los señores que han estado defendiendo la supresión del impuesto porque dicen que los ricos no pagan, tienen razón. Pero tienen razón en parte. Porque es cierto que algunos pagan. Es decir, que todos los ricos no pagan. Algunos sí pagan. Algunos sí pagan. Es decir, que evidentemente se sigue por una vía tangencial y que hay fraude mediante el traslado de la residencia habitual y que hay fraude por el hecho de que las grandes fortunas tienen la forma de empresas familiares, es evidente. Y eso es así y nadie lo puede negar. La vía es corregir esos déficits para igualar
el impuesto, la tributación, de forma que todos los que tengan un nivel de patrimonio o de herencia y similar tengan que pagar. Pero valorando, y el conseller ha hecho una retahíla de las mejoras del impuesto, y es cierto que eso es así, yo quiero señalar que el impuesto sigue siendo en parte inequitativo por la vía de lo que antes se apuntaba, es decir, que existen personas que eluden el impuesto, y eso es inequitativo, pero además sigue siendo inequitativo por otros aspectos, porque el impuesto es un impuesto cuya tributación pasa a depender no tanto del valor de lo heredado, sino del tipo de bienes que integran el patrimonio del causante o el lugar de residencia. Porque no deja de ser sorprendente y lamentable que se tribute de forma diferente en función de que la herencia o la donación la reciba una persona jurídica o una persona física. El tipo aplicable en el impuesto sobre sociedades es del 30%. El tipo aplicable, el tipo máximo, quizá el marginal, que se mantiene para las personas físicas que reciben herencia o donación, en este caso es del 32%. ¿Por qué van a pagar más las personas físicas que las sociedades? Esa es una vía que debe ser corregida. El proyecto que nos trae hoy aquí el Gobierno también trata de forma distinta a las sucesiones mortis causa de las donaciones inter vivos. Y eso a algunos nos parece mal. Si el hecho imponible está integrado por las adquisiciones patrimoniales gratuitas, carece de sentido que se esté dando un tratamiento diferenciado a los mortis causas que a los intervivos, es decir, a las herencias que a las donaciones. Y más cuando en estos momentos quizá lo que habría que fomentar es las donaciones, porque con ello se consiguen que nuevos propietarios sean más jóvenes y en estos momentos de crisis puedan suponer y hacer inversiones más arriesgadas, por ejemplo, en materia de fomento de empresas. Es decir, que es un tema a valorar. Creo que hay aspectos claramente mejorables en el proyecto de impuesto que se ha presentado. A mi juicio, las dificultades asociadas a la valoración de los bienes inmuebles no quedan bien resueltas en el proyecto de ley. No deja de ser lastimoso, por decirlo de alguna manera, que la determinación del valor real de los bienes inmuebles, que es una cuestión muy compleja, en estos momentos esté siendo solucionada por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña a través de una mera instrucción del director de la agencia, cuando es un tratamiento que debía incorporarse a la ley. También hay aspectos claramente mejorables, como es el del concepto de vivienda habitual. La exención prevista para la vivienda habitual conlleva que las plazas de aparcamiento situadas en otro edificio, aunque cercano, no puedan beneficiarse de la reducción prevista para la vivienda habitual del causante, por lo que resultan especialmente perjudicadas las personas que residen en edificios antiguos sin garajes y han adquirido plazas de aparcamiento en el entorno. Por ello, sería conveniente ampliar el concepto de vivienda habitual. Sobre el tema del aplazamiento del pago, también hay un problema importante. ¿Por qué solamente el aplazamiento del pago durante 2 años para las cuotas devengadas en el periodo que va del 1 de agosto del 2009 al 31 de diciembre del 2011? ¿Por qué ese aplazamiento no se extiende a otros apartados, a otros periodos más amplios? Y hay un aspecto que a mi parecer, no sé por qué, ha pasado desapercibido y que creo que es un claro incumplimiento de un mandato de este legislativo al Gobierno. Tome nota, presidente Montilla. Le recuerdo que la disposición adicional primera de la Ley 10/2008 de 10 de julio, es decir, el libro cuarto del Código Civil de Cataluña, el de sucesiones, establece el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor, 1 de enero del 2009, es decir, que ya estamos fuera de plazo, el 1 de enero de 2010, para que el Gobierno, su Gobierno, presente un proyecto de ley de armonización de la normativa tributaria vigente con relación a las instituciones sucesorias reguladas por el libro cuarto. No lo ha hecho hasta ahora, estamos fuera de plazo y a lo mejor este proyecto de ley se puede utilizar para proceder a esa armonización, puesto que se ha de tener en cuenta que existen instituciones del derecho civil catalán merecedoras de esta modificación. Por lo tanto, estamos ante una importante reforma. Aquí se ha dicho, evidentemente que no supone la supresión. Este diputado no ha sido, y el Grupo Mixto, no ha sido nunca partidario de la supresión del impuesto, pero sí de su reforma. Por lo tanto, entendiendo insuficiente la reforma, no podremos dar apoyo a las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos que dan
que las han presentado. Muchas gracias.